Bienvenidos, fareros y fareras. Estamos de nuevo con la segunda sesión, esta vez rapidísimo, cosa que no suele ser habitual en las campañas de Fight, que nos lleva mucho tiempo, lamentablemente, conseguir jugar una con otra. Y bueno, pues vamos a continuar con la segunda sesión de las arenas de Yarumake. Cuéntanos, Fight, ¿cómo se quedó la última vez? ¿Cómo quedó la cosa? Hombre, yo creo que la primera sesión, pues, creo que tuvo un poquito de lo que le gusta a los jugadores, ¿no? Porque cada uno tuvo su momento de gloria, fue una sesión en la que todos los jugadores empiezan jugando por separado y cada uno tiene mucho tiempo para interpretar y no tener que meter con calzador a los jugadores, pero yo creo que lo mejor es que vean el resumen del vídeo. Sí, ahora pondremos aquí el resumen que hizo el personaje de Tar y, por supuesto, ver el vídeo y comentarlo. Además está guay porque vais a ver los resúmenes desde el punto de vista del personaje, no del jugador. Y Tar en este caso es un friki, entonces el resumen es bastante interesante. Sí, es verdad, es cierto. Bueno, pues esta vez voy a narrarlo yo, vais a verlo desde el punto de vista de Orgun, de mi personaje, un clérigo de la tierra, enano. Y bueno, esta segunda sesión tuvo chicha, esta segunda sesión volvimos a sufrir lo que es Darkson, porque bueno, en el otro ya pasó, tuvimos 2 encuentros, tuvimos que regular, y aquí tuvimos 2, uno lo superamos, pero sangramos mucho, ¿eh? Yo creo que más que el encuentro en sí, lo que yo más noté en la sesión es que todo era cuesta arriba. Sí, se empezó a complicar desde el inicio, pero bueno, no avanzamos cosas y os lo vamos comentando. La aventura comienza, bueno, pues donde Tar lo deja la última vez, que fue en el campamento con Falkrum, después de habernos salvado la vida, pues nos pide el favor, como ya todos sabíamos más tarde. Falkrum lo pide de manera muy sutil, porque él entiende que va a salvar la vida y que la ley del desierto os obliga. Claro. Entonces hay personajes que están más reacios, sí, Rekar, porque sospechan, como en el caso de Rekar, pero para todos los demás personajes lo veis súper normal. Oye, si no pueden estar muertos, nos está pidiendo un pequeño favor. Sí, claro. Todos sabíamos que más tarde o más temprano el favor había que devolverlo. Además, como te decíamos, en un primer momento parecía un Deus en máquina, ¿no? Justo acaba de pasarnos una catástrofe que si el máster nos remedia palmábamos y aparece este Falkrum, ¿no? Después la cosa se aclarará, como ya os comentaré, ¿no? Pero bueno, te accedemos en un primer momento. Además, él se porta bien con nosotros, nos trata bien, nos da agua, le debemos la vida y no tenemos motivos para dudar. Rekar, como él comenta, para él es muy importante cumplir su palabra, entonces él antes de comprometerse quería tener claro todos esos puntitos que él nos pedía, ¿no? Él lo que quiere es acceder al antiguo templo de la ciudad perdida de Yarumake, que Hamanu destruye. Templo no, él quiere acceder al Palacio de Sielva. Al Palacio de Sielva, correcto. Sielva fue el último gobernante, ¿no?, de la ciudad. La última reina hechicera de Yarumake. Sí. Cierto, que es mujer, que siempre pensamos que es hombre. Bueno, el caso... Es curioso, porque durante toda la partida nos pasa porque los personajes piensan que es un rey hechicero, no tienen en cuenta que es mujer, y hay muchos detalles que le inducen a algunos personajes a sospechar incluso de Falkrum, pensando que es Sielva, pero claro, es que Sielva es mujer. Sí. Entonces él quiere acceder al antiguo palacio y para ello necesita encontrar 2 objetos que deben encontrarse en las ruinas, que es el Ojo de la Tierra y un orbe. Nosotros abandonamos el campamento, él dice que se quedará a una distancia, creo que calculamos como media horita, ¿no? O 20 minutitos de donde están situadas supuestamente las ruinas. Y nosotros mandamos a Iki y la sesión empieza muy bien porque sacamos ese 20 natural en el dadito, que para nosotros siempre es 20 natural. Para el que no haya visto el otro vídeo, Iki es un Aarakocra y además es explorador. Entonces se echa a volar en la zona que Falkrum le indica y ese 20... nos revela muchísimas zonas ya de inicio para no empezar a vagabundear por el desierto. Entonces, bueno, pues ponemos camino hacia las ruinas que nos indica Iki con muy buen criterio. Y lo primero que nos encontramos aquí, como siempre, bueno, esto me recuerda mucho a los caballeros de la mesa del comedor, esta secuencia. Encontramos una especie de estructura en la que había un mural y tenía una pequeña oquedad por la que se podía introducir moneda. Después de darle 20.000 vueltas, de utilizar ciertos conjuros, eso era mágico, y nos mostraba un mensaje. Cuando echabas una monedita, mostraba un mensaje, empezaba a cobrar vida aquel panel y podíamos ver cómo había sido la antigua ciudad de Yarumake. Y con una segunda moneda nos daba un mensaje de bienvenida, lo recordás. Bueno, después de darle 20.000 vueltas con los caballeros de la mesa del comedor, decidimos continuar. Esa imagen la podemos meter ahora en el vídeo. Sí, ahora os pondremos las imágenes para que la podáis ver. Decidimos continuar y aquí ya empieza a complicarse la cosa porque simplemente eran 2 juegos de muralla que protegían la antigua ciudad de Yarumake. Ahora que ya habéis visitado, entonces que a lo mejor esto era más la muralla exterior y a lo mejor esta era la parte de ciudadela, ¿no? Puede ser, sí, seguramente, claro.
nosotros entonces, cuando cruzamos esa primera muralla, pues ya todos los personajes empiezan a sentirse mal, excepto el personaje de Rekar y el personaje de Tar, que son el otro el otro enano, que también es clérigo del aire, y Tar, que es el Zikren, también explorador. O es explorador, ¿no? Sí. Es Zikren, Guerrero. Guerrero, Sí. Es un cazador. Bueno, decidimos continuar con nuestra marcha a pesar de sentirnos mal y nos dirigimos en línea recta por el camino más corto, con miedo de encontrarnos cualquier criatura que pueda habitar aquí, a la primera estructura. Entonces encontramos una estructura de piedra bastante grande que estaba prácticamente sepultada, excepto por una esquinita. Bueno, podríamos hacer una foto de esto y después subirlo para que la gente pueda... Y nos dirigimos a esta primera estructurita de aquí, en la que estaba completamente sepultada y solo por una esquina quedaba descubierta una ventanita. Creo que nos infiltramos por la ventana o incluso tuvimos que escarbar por aquí, por esta zona, ¿no? Cuando llegáis, encontráis que, bueno, Iki volando os sobrevuela dentro de los trozos de piedras que encontráis por toda la zona del desierto arenoso, 5 estructuras principales en las que encuentran que hay más formato de piedra, ¿no? Entonces vais al más cercano y ahí encontráis que una de las ventanas permite acceder, pero también en la zona derruida de la zona noreste también hay una zona por la que se puede. Sí, es verdad, creo que por aquí solo podían hacer personajes muy pequeñitos. Y lo que hicisteis es excavar, quitar arena y tal, hasta hacer una abertura lo suficientemente grande para que pudiesen entrar todos los personajes. Cuando conseguimos acceder al interior, bueno, era una superficie diáfana bastante grande en la que había apiladas un montón de cajas. Conforme empezamos a inspeccionar la zona, pues bueno, descubrimos que había algunos enseres, pero ya por el tiempo había hecho estrago en ellos y eran inservibles la mayoría. Y sí que en la zona central de esa estructura amplia y grande había colocado una especie de barriles, de toneles, y cuando nos acercamos a ello, pues todo el perímetro del suelo se venía abajo, ¿no? Y además era muy liso, después para subir era prácticamente, si no te echaban una cuerda, era... Era curioso porque toda la estructura era de piedra y era un formato bastante antiguo, y sin embargo esa trampa en la que cae, encontráis que las paredes son lisas, de obsidiana pulida, imposible de acceder. Claro, aquí entendimos que aquí almacenaban el agua, que lo custodiaban, y era una trampa porque, como estaba diciendo, si caías en ella y estabas solo, de ahí no salía ni de coña. Entonces nos pareció un buen sitio para establecerlo como base, como refugio, y como Falkrum tan buenamente se había ofrecido a darnos mucha cantidad de agua, víveres y lo que fuera, pues empezábamos, bueno, pues aquí como en cualquier momento se pueden torcer las cosas, pues decidimos llevar cada uno una parte de agua, pero también dejar aquí por si ocurría algún desastre, algún sitio donde poder retroceder y habituallarnos de nuevo. Entonces decidimos aprovechar la trampa y decidimos colocar el agua en el mismo sitio que la guardaban anteriormente. A pesar de sentirnos un poquito cansados y fatigados por lo que fuera que nos estuviera afectando a casi toda la compañía, decidimos continuar y decidimos acercarnos a esta pequeña estructura de aquí. Bueno, que no lo veis en el mapa, yo lo estoy señalando, pero ya lo pondré después en el vídeo. Esta pequeña estructura de aquí y era el Templo de la Tierra. Es el Templo de la Tierra. Inspeccionamos el templo, conseguimos acceder al templo y aquí la cosa se puso peleona. Y la cosa se puso aquí, sufrimos mucho. Bueno, de inicio no. De inicio la cosa iba bien. Encontrar la fuente y... Claro. Y los clérigos. Y los clérigos, sí. Cuando accedemos al templecito encontramos varias habitaciones en las que, bueno, eran como una especie de antesala para recibir a los visitantes del templo. Y en una de las habitaciones izquierdas había una pequeña fuente, es verdad que caía una pequeñísima cantidad de agua, pero creo que se podía recoger 1 galón de agua a la hora o algo así, ¿no? En la próxima vez. Lo cual nos pareció pues una maravilla. La cuestión es que seguimos investigando el templo y encontramos en la siguiente sala los cadáveres de 13 sacerdotes de la tierra, a los que les doy sepultura. Realizo un ritual... De 6. De 6, ¿no? Realizo un ritual que los devuelve a la tierra, que les da descanso. Y mientras estoy realizando el ritual, el resto del grupo está inspeccionando la sala. Encontramos, bueno, pues había salas donde se realizaban trabajos, ¿no? Claro, en la sala principal, la nave central del templo, tenía 6 mesas de trabajo. Y quiero recordar que Tar y alguien más se dedican a explorar una por una. Entonces encontráis una mesa en la que se trabaja un poco más con telas, en otra se trabaja un poco más por el roce. Tar piensa que es un sitio que se trabajaba la cerámica. Encontráis mesas y zonas de trabajo con sus cajones y tal, que el paso del tiempo y tal no ha dejado mucho. Correcto. Así que, bueno, una vez que termino el ritual para dar sepultura a los sacerdotes de la tierra, procedemos a abrir la última estancia y ahí nos encontramos a un rival que nos hizo sudar mucho. Sobre todo porque yo ya me había encontrado con él en antiguos capítulos de series anteriores y ya sabía lo difícil que era el rival.
nos encontramos a un enano que estaba completamente, no lo cubría la piel, era un enano completamente sanguinolento, descarnado completamente, bueno, un Banshee, y fue un combate muy duro que yo tengo que decir que si no es por Lena Mercado, el combate se complica mucho porque hizo un combate para mí magistral porque entorpeció a la criatura en todo momento. Es que no superaba con creces si no llega a utilizar sus poderes psiónicos y entorpecerla tantísimo. Yo creo que para los que no hayan visto el primer vídeo hay un rival, que no voy a hacer spoiler, que es fundamental en Darkseid, y creo que ese capítulo fue el rival de la partida y el Banshee es otro rival. Lo estábamos comentando antes, que tuve boca de cabra ahí, sí. Te lo estaba comentando antes. Digo, antes de empezar la sesión. Antes de empezar la sesión, digo, falta el Banshee, pues aquí lo tenía, ¿no? Y es un encuentro complicado para los jugadores, para los que no hayan jugado a Darkseid, porque es una criatura bastante dura en combate singular, pero que es muy potente a la hora de enfrentarse a grupos mucho más numerosos que ella. Sí. Y en solitario, ella sola pone en jaque a los 6 jugadores. Claro, porque la criatura, aparte de que individualmente en combate, como tú dices, cada vez que te golpeaba, tened en cuenta que nuestros personajes son personajes recién creados que tienen algunos nivel 3 y otros, como por ejemplo Tar, está en nivel 2, nivel 1. ¿Y quién nivel 2? Y en nivel 1 y en nivel 2, entonces una criatura que cuando te golpea hacia un D8 o D4 más no sé qué, pues era el personaje prácticamente que golpeaba, iba a la calle. Entonces yo acabé sin conjuro, Lena acaba, como ella dice, vomitando ya porque no podía más. ¿No? Lena, para los que no hayan visto la introducción del personaje, que está muy bien la intro de Lena. Lo dejaremos también por aquí. Lena es una esclava humana psiónica que gasta todos sus puntos de poder en ese encuentro. Porque es que si no lo gasta, no lo supera. No lo superamos. Sí, ella gasta todos sus puntos de poder. Yo me quedo sin conjuro intentando curar esta a la gente. Porque es que Aiki lo tumba, Bull también lo tumba. Sí, es que además la criatura, aparte de ser tan fuerte, es que además estaba realizando tiradas de salvación porque podía dominarle y luchar a favor. Entonces, además, siempre con Zula, que es nuestro muli gladiador, hubo 2 asaltos en los que, bueno, a mí en el primer turno a mí Zula se gira y me golpea. Aquí sudamos mucho porque si fallaban esas tiraditas de salvación, el combate te daba la vuelta enseguida, porque aunque Lena pudiese entorpecerlo a él, no podía entorpecer a él y a Zula. Entonces, nos costó muchísimo hasta tal punto que tenemos que parar aquí este día. No podemos seguir avanzando porque nos hemos quedado sin recursos ya por completo y decidimos volver a descansar al primer sitio donde guardamos el agua. Después intentamos establecer allí un poquito una conversación ya para volver un poquito más al roleo y no tanto a los combatitos. Y bueno, creo que ahí estuvimos hablando de lo que todos teníamos bastante claro, que las intenciones de este hombre eran un poquito turbias, al menos. Y al menos para la mayoría, aunque no lo habíamos hablado, sí que sospechábamos que la ventisca la había provocado él. Al menos esa es la sensación que nos da, lo ponemos en claro por primera vez, porque desde que estábamos con él reunidos, esta es la primera vez que descansamos y tenemos un momento para poder hablar y no estar investigando, escondiéndonos, moviendo por el desierto. Así que nada. También será que es la primera vez que esté a la sombra. Es verdad. También la primera vez que estamos a la sombra, pasa este primer día y las cosas vuelven a empeorar de nuevo, como dijiste al principio, las cosas cada día iban a peor, ¿no? Porque este segundo día, los que estábamos mal, ahora estamos peor, y quienes no estaban mal, que habían sido Rekar y Tar, el único que se salva es Tar, porque Rekar también pasa a engrosar la lista de los que empiezan a sentirse mal. Entonces, aquí empezamos a divagar. De hecho, volvemos de nuevo, como dijimos, a esto le hemos dado muchas vueltas al sitio de las moneditas. Llegamos a pensar que era una maldición del fundador de la ciudad, que no recordará el nombre, por no haber pagado los impuestos, unas tasas, y volvemos todos a echar las moneditas, pero eso no funciona. No tiene nada que ver con eso, así que engrosamos la arca de Yanumake para nada, pero bueno. Ya está, había que intentarlo. Y no contentos con eso, volvemos y decidimos seguir nuestra investigación. Y aquí volvemos a tener un encuentro que también es complicadísimo. Porque además tuvimos la mala suerte y tuvimos 2 encuentros consecutivos. Porque entráis en una zona de desierto que, aunque sea de arenoso, era un poquito más rígido. La arena estaba un poquito más dura y de repente os encontráis con que os empezáis a pinchar con la especie de espinas de algún cactus o algo. Y al querer huir de esas espinas, os metéis en una zona de una especie de arena movediza, pues una especie de tubos de succión de arena. Entonces complica mucho el recibir daño, escapar del daño y salir de Guatemala para meterte en Guatemala. Sí. Además ahí, bueno, yo es verdad que salí muy bien parado de esa primera zona y algún que otro personaje con esta criatura
que como si jugáis a Darkseid, que yo os recomiendo que lo probéis, ocurre muchísimo y es muy desesperante, que hay muchas criaturas que son muy difíciles de detectar, ya no solo enfrentarte a ellas, sino que los ataques son sorpresivos, además suelen ser mortales, entonces ya estaría hasta los huevos. No me cuento, pero bueno. Y después es verdad que yo lo pasé bastante mal. El personaje sí que lo pasé bastante mal porque yo caí en una de esas zonas de succión de arena. La zona de succión de arena, que además intentasteis echar cuerdas, salvar al Sí. personaje a base de tirones y os dabais cuenta que la succión de la tierra era mucho mayor que la fuerza que teníais. Sí. En este caso ahí el que hace de héroe es Tar Striken. Está, el Cicre, sí, porque tiene una capacidad de salto increíble y además tiene una fuerza descomunal. Sí, queda momento épico, ¿no? Como en la peli, ¿no? Se tira dentro de la movediza, coge al compañero y lo saca. Y lo saca, ¿no? Sí, la verdad que fue un momento chulo, pero de nuevo también un momento de estrés y un momento... Yo pensé que perdí mi personaje, porque yo ya justo consigo sacar la cuerda afuera y engancharme, pero ya estaba sepultado, ya la dificultad para sacarme era dificilísima. Pero bueno, ahí sonó la flauta y pudimos conseguir, volvimos a pasar estos dos encuentros que de nuevo nos vuelven a mermar mucho nuestros recursos, pero bueno, esto es Darkseid, como ya he dicho 20.000 veces. Después aquí hay un momento muy cómico, muy gracioso. Creo que lo voy a dejar para el final. Voy a saltar el orden de investigación para dejarlo para el final para que lo entendáis mejor. Vale, aquí vamos a otro punto que es el que no voy a contar, lo investigamos y nos vamos a un cuarto punto de los 5 que habíamos visto, que es la torre. La torre que No, es... la estatua. La estatua, perdón. La estatua del fundador, que además es la única estructura que todos los personajes vieron cuando entraron en las ruinas de Yarumake. Porque aunque Iki lo sobrevoló y sacó ese 20 magistral, todo el que entra y cruza el primer muro y el segundo muro de la ciudadela la ve, porque es la típica estatua la que sobresale de la arena, el medio torso y el brazo levantado, muy al estilo, yo diría, de la película del planeta de los simios. Y ellos saben por el mural que han visto en la entrada que en la mano superior debería tener un orbe apuntando hacia el suelo, pero no, el orbe evidentemente no está. El orbe no estaba. En el templo donde nos enfrentamos al Banshee encontramos el ojo de la tierra, ¿no? Lo encontráis en el Lo templo. encontramos en el templo, pero se me olvidó decirlo. Cuando derrotamos al Banshee encontramos el primero de los dos objetos que Falkrun nos había pedido, que es el ojo de la tierra. Ya tenemos un objeto. Perdón, que eso importante se me había olvidado. Ahora continúo con la narración. Estábamos en la torre del coloso y ahí, como dice Fai, faltaba un objetito, que es el orbe. Decidimos dirigirnos al siguiente punto y ahí nos encontramos en una especie de palacio, templete de algún... Claro, ese punto para cuando luego lo vean en el mapa está en la parte más alejada. Yo siempre digo, cuando recuerdo la campaña, que tal vez como está en el borde del mapa, si tienes que estar explorando a pie, no hubiese llegado nunca a buscar o encontrar esa estructura. Es más, yo creo que si no hubiese sacado ese 20 de Iki, No lo hubieseis encontramos. tardado mucho en descubrir que ahí había que investigar algo. Estaba complicado, pero bueno, tuvimos suerte con ese 20, nos facilitó mucho las cosas y lo encontramos. Y aquí pasan también dos cosas, hubo dos momentos muy chulos. Esto era como una especie de, para nosotros, o al menos para mi personaje, es como donde residía algún templario importante de la antigua ciudad de Yarumake, porque había expuestas un montón de... Había incluso... No, armas no había, ¿no? Había obras de arte, Había había obras de escultura, arte. había cerámica. Sí. Y lo más interesante eran, bueno, había una, en la zona central de esa casa, de esa estructura, había unos derrumbamientos que habían roto la casa. La casa solo podía explorarse una parte, en esa zona central, que era donde estaba la zona de exposición, y dos salas anexas. Una en la que encontramos una cueva, en la que había dispuestos un montón de... No eran todo cristales, a lo mejor eran piedras muy pulidas, de obsidiana, tal, pero colocadas de una forma un tanto extraña y de hecho cuando intentábamos entrar como que nos mareaba, ¿no? Era como una sala de espejos que nos causaba un mareo y en otra habitación anexa lo que había era una especie de... ¿Cómo podía ser? ¿Qué? En la otra sala anexa que era... En la otra lo que quedaban eran restos de haber habido estatuas. Ah, eso, La correcto. diferencia es que todas las estatuas que encontráis en las diferentes salas de esa estructura pues tienen forma humanoide y las restos de las esculturas de esa sala tienen unas formas bastante extrañas que dificultan que incluso teniendo las piezas entendáis qué representaban. ¿Qué representaba? Algunos personajes aquí intentan o pasan la mayor parte del tiempo intentando descifrar qué función tenían estas dos salas, pero es Rekar quien obstinadamente decide que hay que apartar piedras aquí para seguir explorando porque nos faltaba por encontrar el orbe. Y como digo, en una de las estructuras nos dio una pequeña embolia a todos, que es la que no estoy contando y quiero dejar al final, y se nos olvidó. Así que nos encegascamos en que tenía que estar aquí y estaba. Empezamos a escarbar y después de llevar un rato quitando piedras resultó que continuaba el pasillo y encontramos el... Además me llama la atención porque lo tiene tan claro, que incluso le hacemos, insistimos,
en jugarlo de forma muy lenta para que se vea lo tedioso que es quitar todas esas piedras. Y Y, enseguida, y tras la primera hora decide continuar, tras la segunda hora decide continuar y tras la tercera hora consigue abrir un hueco y ve que al final de ese derrumbamiento hay otra sala y otra puerta. Claro, pero yo es que creo que influyó el hecho de que se nos olvidó esta estructura de aquí, pero bueno, ahora lo contamos. Entonces, claro, el resto sí que está investigado. Esta es la única parte en la que quedaba. Entonces, en Gascón, que tenía que estar aquí, bueno, lo conseguimos al final. Encontramos el orbe. Y ahora vino una parte muy chula, porque no recuerdo qué personaje, no sé si fue Tar o fue Elena, que decidió ver qué pasaba si metíamos el orbe, que el orbe era enorme, incluso tuvimos que hacer una pequeña especie de, como de tablilla, algo así, para transportarlo, porque era muy grande y no quería que se nos rompiera, ¿no? Lo metimos dentro de esta sala anexa y de repente todo empezó a temblar, pero no fue algo que temblara Claro. solo Creo que el palacio. el personaje, la idea fue de Elena y al introducir el orbe en la cueva, tengo que explicarlo porque las estructuras son todo de piedra construida y estas dos cuevas son piedra natural. Entonces al meter el orbe, que es de estas dimensiones, en esa cueva natural, todo llena de cristalitos, todo se empieza a iluminar, pero empieza una vibración, una reverberación y empieza todo a temblar. De hecho, Tar especula, lo que pasa que no nos atrevimos a comprobar su especulación, que con esos movimientos lo que se estaba haciendo era filtrar toda esta arena y que al filtrarse esa arena emergería la antigua ciudad de Yarumaki. Pues puede ser, no lo sé, ya os diremos si nos atrevemos a comprobar la tercera, pero vamos, no nos vimos preparados para hacerlo, así que decidimos sacar el orbe ahí. Bueno, creo que lo tapé yo con mi personaje. Saqué rápidamente unas mantas, lo tapé y lo sacamos de ahí. Tenemos que descansar esta noche, lo que pasa es que cuando nos levantamos al día siguiente nos estamos dando cuenta, bueno, se dan cuenta el personaje de Tar, que estábamos consumiendo un agua exageradísima la cantidad, como el doble, ¿no? Como si estuviésemos trabajando al sol cuando a lo mejor habíamos pasado un rato a la sombra, pues veríamos como si hubiésemos estado trabajando al sol, es decir, estábamos despilfarrando el agua y no nos dábamos cuenta. De hecho, cuando volvemos aquí al sitio donde habíamos descansado, Agotáis todas las raciones. agotamos todas las raciones y Tar se la bebe, aunque no necesitaba, pero decide bebérsela temiendo que pudiéramos volvernos contra él si sabíamos que tenía agua. Entonces, antes de decir que tengo agua, me la bebo, que yo aguanto una semana y ya busqué la vida. Como ya habíamos conseguido los dos objetos que nos pide Falkrum, decidimos volver a entrevistarnos con él y esta vez hablar y que nos comentara un poquito más qué es lo que sabía y qué es lo que no, y además de qué es lo que nos estaba pasando. Porque hayamos echado todas nuestras esperanzas en que lo de las moneditas tuviese algún efecto y efectivamente no tiene ningún efecto, y esa maldición, que nosotros lo calificamos como maldición, que no sabemos si es maldición o enfermedad, nos estaba afectando. ¿Qué es lo que no he contado antes? Lo que no he contado antes es que Iki, cuando se le vuela, ve 5 estructuras. 5 estructuras y ellos visitan primero el almacén, segundo el templo de la tierra, tercero una pequeña cúpula que sobresale sobre la arena que solo visita Iki volando, y cuando baja a investigarlo a través de una pequeña abertura por la que no cabe él, ve una sala con 13 camastros, no sé por qué. Les da por pensar a los jugadores que esa estructura es el palacio que están buscando, sí, y deciden no investigarla. Van luego a la estatua del fundador, acaban yendo a la estructura de la zona norte donde encuentran el orbe, y ellos tienen la sensación de que van a colocar el orbe en la mano de la estatua y el ojo de la tierra a la misma altura a la que se encontraba originalmente sobre el templo de la tierra, para que al atardecer, al incidir la luz del sol en esas dos esferas, apunte al palacio que está perdido de Sielva. Lo gracioso es cuando se dan cuenta de que no es esa estructura, y aún así deciden tampoco explorarla. Sí, porque ya se nos juntó que la maldición iba creciendo. Además, cuando volvemos a hablar con Falkrum, Lena sí que le insiste en saber qué es la maldición, porque él nos asegura que dentro del palacio podremos acabar con esa maldición, entonces tenemos que encontrarlo y ya. Y también nos damos cuenta de que a él también le urge entrar en el palacio. Entonces nos damos cuenta de que nuestros destinos no son tan inconexos, sino que desde que nosotros hemos pisado Yarumaki, nuestros destinos van a ir juntos de momento. Y además él, al acercarse a uno de los porteadores, se revela su verdadera forma y son muertos vivientes. Claro, todos los porteadores que lleva Falkrum son muertos vivientes. Claro, que son. Pero estos 3 días anteriores no habían interactuado de manera con vosotros, porque cuando él sale a vuestro encuentro, él siempre avanza de manera individual y ellos siguen a mucha distancia. Al principio consideráis que lo hace por cuestión de estatus, porque son esclavos y él no se junta con ellos, y tampoco tenéis por qué juntaros vosotros. Pero ahora, conforme todas las cosas van avanzando, pues ese tipo de cosas empiezan a jugar en vuestra contra. Claro, además nos damos cuenta, efectivamente, él tampoco lo oculta, no lo reconoce, pero no lo oculta,
pero sí que es cierto que toda esa corte que lleva son grupos aventureros anteriores que han intentado entrar aquí y que si no conseguimos el objetivo pues acabaremos como ellos. Ante esa situación, además nos dice que esto tiene que ser rápido, que no nos queda mucho tiempo si ya estamos consumiendo tantísima cantidad de agua, que cuanto más agua consumamos, peor, así que no hay que beber. Y decidimos volver al templo y aquí las cosas siguen complicándose un poquito más. Pero hay un momento que me llama mucho la atención y me gusta y es cuando damos el primer paso dentro, porque él se queda ciego, sordo y no sé si otro sentido más, que a lo mejor eso no lo sabemos. Pero... Él sabe que se queda ciego, pero no se queda sordo. No perdió como varios sentidos, se queda ciego. Él pierde ¿Ya va andando apoyado en alguien? Sí, va andando apoyado en uno de vosotros y él está ciego, le falla el tacto, el gusto, pierde 3 de 5 sentidos. Que no nos lo esperábamos. Y entendemos que esa causa, bueno, ya nos revela, sí, que él ha conseguido frenar la maldición que nos afecta a nosotros mágicamente, pero se la tiene que quitar. ¿Qué ocurre aquí? Aquí ocurre que nos dirigimos a la torre para colocar el orbe, porque es un objeto voluminoso pesado y decidimos que es mejor asegurarlo el primero para no estar dando vueltas con el orbe. Lo que pasa es que se nos empiezan a olvidar ciertas cosas a quitar. Está muy atento porque, claro, cuando vamos al orbe y lo colocamos, mandamos a Iki al templo de la tierra. Al templo de la tierra y que no vuelve. Lo que pasa es que Tar se acordó que con la maldición y ahí bebiendo agua, el personaje va hasta ahí bebiendo, así que tenemos que desplazarnos rápidamente hasta el templo de la tierra para evitar que siga bebiendo, que lo hace muy bien Tar porque lo saca ofreciéndole agua de un pellejo. Fue como aquí salía muy poquita agua, pues se va por la cantidad de agua mayor, ya lo consigue sacar y conseguimos estar todo, pero ahora se nos planteaba el siguiente problema. Hayamos colocado el orbe, pero el templo de la tierra, el pináculo sobre el que estaba caído, sobre el que estaba depositado el ojo de la tierra, se había derruido. Falkrum, que nosotros sospechábamos en un primer momento que era Sielva, después nos dimos cuenta que Sielva era mujer y no podía ser él, sabía exactamente la altura del pináculo. 40 pies. 40 pies. Entonces, gracias a eso decidimos... Que para los que jueguen con el sistema métrico son 12 metros. 12 metros. Entonces decidimos, cogimos una puerta o algo así, ¿no? Una estructura. Una puerta. Utilizamos un conjuro, utiliza Falkrum, un conjuro de levitar, y mi personaje se sube con el ojo de la tierra. No es un conjuro, es un poder psiónico. Utiliza su poder psiónico y yo me subo con el ojo de la tierra, que además después fue una historia porque, claro, él situaba la puerta a 40 pies, luego el ojo de la tierra tenía que estar en ras con la maderita y además jugar después con la inclinación y mantenerla y tal, fue una historia, pero conseguimos ya ubicar el palacio. Cuando eso ocurre, Iki coge a Falkrum, se desplazan hasta el punto que señalaba la tierra porque mi personaje y Zulak se quedan aquí porque yo tenía que seguir manteniendo el orbe indicando, o sea, el ojo de la tierra que indicara con su haz de luz el punto en la tierra y el resto del personaje van corriendo. Y aquí hay un momento muy chulo porque lo que hace, empieza a realizar unos pases mágicos nuestro amigo Falkrum. Ahí sí lanza un conjuro. Sí, ¿no? Ahí sí es conjurito, ¿no? Y entonces las arenas empiezan a remolinarse alrededor de Iki y aquí corrígeme porque yo creo que lo que él hace es que esas arenas retroceden en el tiempo y traen de regreso el antiguo palacio. El antiguo palacio en su estado anterior. Anterior, claro. Como si nada hubiese pasado. Lo cual demuestra quién es este hombre. Y aquí es donde dejamos nuestra segunda sesión, reunidos todos en las puertas de la ciudad, con una maldición a las espaldas, como no podía ser de otra manera, después de haber sufrido mucho aquí en la ciudad, porque en el combate con el Banshee podíamos haber perdido algún que otro personaje y las arenas también podían haberse llevado algún que otro personaje, pero bueno, conseguimos solucionarlo. Pero una segunda sesión Intensity que nos ha costado mucho y con ganas de jugarla. Esperemos a ver si para el 13 de enero, ¿no? Podemos conseguir... Tiene pinta. Vamos a ver si el 13 de enero tenemos de nuevo la tercera sesión y ya os contaremos cómo han ido la cosa. Así que nada, bueno, si os están gustando nuestras aventuras y nuestras historietas de los abuelos cebolleta, pues nada, pues suscribiros al canal, echarnos una manita y ya sabéis, por los que cayeron antes que nosotros.